Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos a esta segunda parte del día de sesiones y ponencias del evento Primer Encuentro Latinoamericano de Investigación en Diseño. Y nada más recordar rápidamente las reglas. Para los ponentes pues cuentan con 25 minutos, de los cuales nosotros estaremos avisando cuando les queden únicamente 5 minutos, y pasado el tiempo pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. En la medida de lo posible y de que vayamos en tiempo, iremos ampliando o reduciendo las preguntas del público. Sin más, le damos las gracias al doctor Luis Otto Walsh. Nos va a presentar su trabajo Las macrotendencias mundiales como catalizador de la investigación en diseño, y muchas gracias por asistir. Adelante, doctor. Gracias. Marcamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Marco Ferrusca y a los organizadores del encuentro el interés por el tema que vamos a tratar y que de alguna manera se ha ido tratando a lo largo del día, y que, bueno, habrá coincidencias. En términos generales, lo que yo les voy a presentar lo he dividido en tres aspectos. Un primer aspecto que tiene que ver con qué pasa con respecto a ese lenguaje de las ciencias, eso que de alguna manera trataban en la conferencia anterior, tanto Blanca como José, en relación a cómo se da ese trabajo en conjunto o colectivo, teniendo diferentes percepciones de lo que debe ser la teoría del conocimiento, la epistemología, etcétera. La segunda tendría que ver con el trabajo transdisciplinario, y platicaremos un poco más al respecto de eso, y dónde entra el diseño y la investigación en este sentido. Y la última parte trataremos, pues básicamente, lo que ha marcado la OCDE como macrotendencias y por qué resultan importantes ante esta perspectiva de lo que debería ser el diseño y la investigación, y los dos en esa relación con las demás disciplinas. Bien, yo empezaría diciendo que la investigación científica, tradicionalmente, lo que ha planteado es que su razón de ser es la generación de conocimiento, y sigue siéndolo. Sin embargo, lo que ha habido un cambio de matiz importante es que esa generación de conocimiento por sí misma, y de una manera en la que se genera áridamente, sin impactar las realidades de grupos sociales o de localidades, o con una visión más global, acaba por desaparecer poco a poco. Las problemáticas que se manifiestan desde la generación de conocimiento son muy diversas. Tenemos de distintos tipos y de distintas formas o percepciones de las preocupaciones de conocimiento. Entonces tenemos desde qué pasa con los problemas de energía, qué pasa con sistemas económicos, qué pasa con el envejecimiento de la población, qué pasa con los aspectos sociales, el urbanismo. Si ven, podemos tener de diversos tipos, que todos dentro del esquema de investigación nacional y mundial tienen su validez y su espacio. Sin embargo, el problema se ha dado en la forma en cómo cada una de esas ciencias considera que tiene valor lo que genera como conocimiento, cómo le hace para evaluarlo, como para justificarlo, para poderlo comunicar, y de alguna manera para posicionarse dentro de la ciencia, pues, nacional y mundial. Este triángulo que presento aquí es un triángulo que presenta Popper en su libro en el 82, y que en realidad retoma de algunos otros autores esta idea de tres perspectivas. Él habla de tres mundos, ¿verdad?, pero tres perspectivas distintas, que me pareció que era bastante didáctico para entender esa percepción de las cosas. Tenemos una primera perspectiva que tiene que ver con una postura precognitiva orientada a la percepción sensorial, es decir, al uso del poder de los sentidos y a las cosas observables. Todo lo que tiene validez como conocimiento para ese grupo de investigaciones y de disciplinas tiene que ver con la posibilidad de empíricamente demostrarlo en el laboratorio. Todo aquello que no se pueda ver y medir en ese sentido, para ellos no tiene validez científica. Tenemos una segunda perspectiva, que es esta segunda perspectiva en la cual
está centrada en contenidos, en conciencia, en la subjetividad, en el uso del poder de la intuición. Aquí tiene una gran validez todos esos aspectos de trabajo disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, que de alguna manera permiten el que los indicadores y los criterios para evaluar esa generación de conocimiento sean temporales y se van modificando dependiendo de las circunstancias. Tenemos una tercera posición, una tercera perspectiva. Esta tercera perspectiva es aquella que está basada en mecanismos de entendimiento colectivo, en constructos, en elementos que permiten una vinculación entre sujetos, porque hay un entendido de lo que es el deber ser. Este deber ser nos funciona muy bien, sobre todo para aquellos tipos de disciplinas, por ejemplo la psicología, en donde nosotros podemos establecer nuestra generación de conocimiento con base en lo que de alguna manera ha sido justificado en la propia disciplina. Todo esto lo que hace es básicamente dar un marco de orden al trabajo que se va haciendo en cada una de estas disciplinas, pero no son reconciliables. El grave problema es que tienen lenguajes distintos. Ya nos platicaba anteriormente Blanca y José esta situación de que el diseñador se podría encontrar en medio de estas formas de ver las cosas, ella lo planteaba así como X y W, algo así, y que el diseñador estaba en medio, ante lo cual hay un enorme problema. Yo sí estoy de acuerdo que el diseñador es un intérprete por naturaleza y además lo relaciona mucho al contexto y al usuario, pero el problema es que para que pueda ser un intérprete, o como ellos decían, un reconstructor de ese lenguaje y poder comunicar a dos y comunicarse con esos dos, por decir, sino más disciplinas y visiones y lenguajes, el problema es que necesitamos entenderlo, contextualizarlo, y no por quererlo se logra, ¿no? Realmente tienen códigos, formas, valores que nosotros tenemos que entender y que sin necesidad de forzosamente justificar ni valorar en términos de bien o mal, sí podemos tomar esos valores de cada una de las disciplinas y poder entender cuál es su lógica en la forma de comunicación y poder hacer una interacción transdisciplinaria. ¿Qué pasa? Bueno, comentábamos aquí que cuando nosotros suponemos que la búsqueda del conocimiento es lo único que funciona acá, vemos que va cambiando a lo largo del tiempo y lo que vemos que nos aplica mejor para el diseño es aquel trabajo que podemos hacer conjuntamente en investigación aplicada. Antes de entrar un poco a cómo se valora en términos generales este tipo de investigación colectiva aplicada, también mencionaría que la posibilidad de que nosotros tengamos una eficiente comunicación nos da un cuadro de este tipo en donde la valoración, toda la investigación cuesta, toda la investigación pretende tener resultados, la vamos a medir en tres grandes apartados. Un apartado que tiene que ver con la eficacia, otro la eficiencia y la pertinencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente medir una investigación por eficacia es que a fin de cuentas sí genere conocimiento. No basta con que nosotros centremos nuestro trabajo de investigación en poder conocer los fenómenos que se dan y hacer una serie de inferencias sin poder demostrarlas, ¿no? Se requiere que efectivamente tenga esa eficacia. Cuando trabajamos colectivamente, cuando trabajamos transdisciplinariamente, tenemos que ver que el deber ser de aquello que consideramos que el conocimiento pues va a ser un híbrido y por lo tanto la actitud debe ser diferente. Ahorita platicamos de eso. Tenemos el concepto de eficiencia. El concepto de eficiencia, como ustedes saben, es un concepto en donde lo que mide son esa relación entre el proceso y el resultado. La eficiencia tiene que ver con los dineros, con la posibilidad de tener recursos para la investigación y que podamos nosotros no solo lograr lo que queremos, sino lograrlo dentro de un tiempo razonable y que sea rentable, costeable, etcétera. Entonces, por lo tanto, necesitamos que ese tipo de lazos de comunicación y esa forma de trabajo transdisciplinario colectivo sea muy eficiente y no se pierda en la comunicación
lo que cada una de las partes aporta, porque si no nos puede costar muy caro y mucho tiempo la producción. Y el otro aspecto del cual el tema en el que se basa la conferencia del día de hoy tiene que ver, ese es el aspecto de pertinencia. Bueno, ¿qué tan pertinente es la investigación en relación a la aplicabilidad? En una conferencia anterior estaban también presentando esto, creo que nuestra colega de Argentina nos decía, bueno, preguntan y ante todo, ¿qué pasa con esa investigación? Ya que acabes, ¿yo voy a vivir mejor? ¿O nada más es un poco recreaciones personales, gusto por mantener una línea de investigación y sentirnos que producimos conocimiento, pero un conocimiento vano? Bueno, en ese sentido tiene que ver estos aspectos de la pertinencia. Bueno, la estructura disciplinaria, lo que pasa es que ha sido una estructura que ha funcionado muy bien para poder organizar el conocimiento, pues desde hace muchos años. Lo que pasa es que la situación ha ido cambiando poco a poco. Nosotros, para poder enseñar a nuestros alumnos con una estructura disciplinaria, nos vamos hacia el aspecto de especialización. Lo que buscamos es sostener nuestras teorías, nuestras formas y nuestras prácticas de acuerdo a la propia dinámica del diseñador, lo cual obviamente lo hace no solo estar o vivir dentro de un mundo propio, con un lenguaje propio, en donde tiene conocimientos que puede aplicar y tienen valor dentro del conjunto cuando están trabajando. El problema es que aunque es muy valioso ese trabajo, que de alguna manera es disciplinario y especializado, también le impide en muchas ocasiones tener una visión que le permita tener una mentalidad mucho más una abierta, colectiva, que pueda trabajar con otras visiones y otros prejuicios de las disciplinas con las que está colaborando. Entonces, al tener organizada la investigación dentro de una estructura disciplinaria, generalmente aumentan los conocimientos especializados, como decíamos, y permite que los resultados sean más homogéneos. Por eso se ha favorecido ese tipo de trabajo. Los métodos se consideran fundamentales en la enseñanza de la propia disciplina y por lo tanto la mayoría de las universidades han tendido a tener un esquema de ese tipo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una investigación que se plantea dentro de un contexto de aplicación? Que el contexto de aplicación requiere, por su complejidad misma, pues la concurrencia de disciplinas distintas, de manera general, de manera integral, con una visión holística, y que genera un ámbito transdisciplinario. Entonces, por lo tanto, es más heterogéneo, su organización se caracteriza con estructuras que generalmente son mucho más horizontales, no hay jerarquías establecidas porque tiene que poder entrar todas las disciplinas con una misma calidad en términos de participación, y son generalmente temporales, son transitorias. Y esta forma de realizar la investigación se vincula muy estrechamente con una sociedad la cual se manifiesta claramente y lo hacemos de manera reflexiva y responsable. Bien, esto nos lleva a esta discusión sobre ¿qué pasa con lo transdisciplinario? ¿Qué podríamos estar nosotros estableciendo como trabajo transdisciplinario? Yo tomo aquí de Gibbons estos 4 puntos que él establece como características propias del trabajo transdisciplinario. Es interesante porque como hemos ido transitando en los últimos años, de repente pareciera que no encontramos muy clara la diferencia entre lo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario. Él lo que dice es que principalmente las características que debe tener ese trabajo es que desarrolla un marco bien delimitado, pero en evolución, y que sirve de guía en la solución de problemas, un marco que se genera y se sostiene en el contexto de aplicación y que no es generado primero y después aplicado. O sea, no hay un deber ser, sino se va armando propio a la propia problemática que se va a tratar. La solución no surge únicamente o siquiera principalmente de la aplicación
de un conocimiento que ya existe, sino que aunque debe ser utilizado los conocimientos existentes y las estructuras existentes, ha de haber una creatividad en el equipo de trabajo que permita ese consenso que da la posibilidad de que sea mucho más flexible y adecuado a las características del problema. Acuérdense que todo esto va basado en la idea de que en un trabajo transdisciplinario por lo general estamos enfocados a la solución de problemas. Un segundo punto que él establece es que la solución comprende componentes tanto empíricos como teóricos y constituye sin lugar a dudas una contribución al conocimiento, pero no necesariamente al conocimiento de una disciplina. Aunque ha surgido de un contexto particular de aplicación, el conocimiento transdisciplinario crea estructuras teóricas, métodos de investigación y formas de práctica claros y propios, pero que quizá no se localizan en el mapa de las disciplinas que prevalecen actualmente. El esfuerzo es acumulativo, incluso si la acumulación se produce siguiendo varias direcciones diferentes en vez de solucionando un problema importante. El tercer punto tiene que ver con los resultados. Los resultados son resultados que se van dando y comunicando momentáneamente a tiempo real al mismo grupo de investigación. ¿Por qué? Porque esto mismo retroalimenta al grupo y permite un conocimiento general, un cuestionamiento y una valoración desde todas las ópticas. Y por último, el carácter transdisciplinario es dinámico. Eso yo creo que es una característica que es muy notoria, sobre todo quienes han tenido oportunidad de trabajar en ese tipo de trabajo. Es una capacidad de resolver problemas que están en movimiento, que no son estáticos, y que una determinada solución puede convertirse en un punto cognitivo a partir del cual es posible seguir avanzando. Por eso hablábamos de esta retroalimentación con los resultados, pero además en el ámbito que se trazará luego a partir del cual es posible seguir avanzando, pero el ámbito está de conocimiento y la forma que avanzará son tan difíciles de predecir como las posibles aplicaciones que pueden surgir de la investigación. Se distingue en especial, pero no exclusivamente, por la interacción todavía más estrecha de la producción del conocimiento con la sucesión de contextos y de efectos en el problema y en el ámbito donde se aplica. Entonces, por lo tanto, la transdisciplina obliga a los investigadores a modificar sus intereses hacia el estudio de las propiedades de sistemas complejos en donde intervienen muchas variables y que, ya sean naturales o artificiales, no responden a una estructura tradicional de las disciplinas. Por lo que para poder entender esos sistemas se requiere un enfoque centrado en los problemas y cuando se logra su comprensión no es posible dividirlos en los componentes de las disciplinas que integraron ni reducirlos a ellos. Es un producto distinto, es un tercer producto que es lo que lo hace transdisciplinario. Ahora bien, el aspecto que habíamos platicado, que sería el tercer punto que me interesaba tratar en esto, era esta cuestión de las macrotendencias. ¿Por qué las macrotendencias? Suena un poco grandilocuente hablar de macrotendencias, pero en realidad así ha sido establecido por algunos autores, en el sentido del reconocimiento, de lo que ya también se ha tratado en otras conferencias anteriormente, de que la localidad hace una diferencia de esa visión global. La globalidad y la localidad van de la mano y hay que entender en qué dimensiones está. Las problemáticas nos afectan a todos. No podemos decir que un problema que se da en otra localidad o en otro país no va a afectar al conjunto del mundo. Ya tenemos esa claridad en el conocimiento, pero las particularidades que tienen en cada una de las localidades con las que trabajamos hace que tenga o no posibilidades de éxito a resolver el problema en concreto en el que está. Entonces, en ese sentido, yo les presento rápidamente, no sé ni cuánto tiempo, todavía quedan 6 minutos, las que serían las 6 macrotendencias que ha planteado. ¿Se ve suficientemente bien? Yo espero que sí, más o menos, ¿no? Está como desafocado. Bueno, básicamente las macrotendencias que tenemos tienen que ver con
Uno, la tecnología. Ahorita platicamos. La otra, los recursos naturales, las transformaciones demográficas, la expansión de las ciudades, el cambio climático y la gobernabilidad de democracia. Ya de alguna manera lo plantearon anteriormente. De hecho, Julio Frías nos hablaba de este estudio, y lo que básicamente ellos plantean como problemática es que, por ejemplo, en el caso de las tecnologías disruptivas, esto fue un término que acuñaron algunos autores, sobre todo para poder decir, son aquellas que realmente el impacto hacen un cambio en la sociedad. Lo esquematizan. De hecho, la Oficina de Inteligencia del Departamento de Investigación del Departamento de Estados Unidos esquematiza esas tecnologías disruptivas en estos 5 aspectos. Hablan de la salud, hablan de esa tendencia a cuestiones de nanotecnología, esos aspectos que tienen que ver con, lógicamente, la calidad de vida, un diagnóstico inteligente, avanzado, estructuras biológicas y manejo genético para el mejoramiento de la salud y para, pues, la conservación de la salud de la gente. 5 minutos. Tiene que ver y concierne con aspectos de pues muy diversos tipos en términos a vacunación, a lo que es la salud preventiva. En lo que concierne a la energía, básicamente son, pues, redes inteligentes de energía. Hay un grave problema ahorita que veamos en otros puntos más adelante sobre lo que va a ser de la energía, nuevos materiales y procesos industriales, la tecnología que refuerza la interconexión humana, las redes sociales, la comunicación y todo lo que tiene que ver con aspectos de robótica. Una segunda tendencia tiene que ver con los recursos naturales. O sea, ahí se van a generar muchísimos modelos de negocios. La verdad es que lo que plantea es que las sociedades menos desarrolladas van a tener una demanda mucho mayor de productos que de servicios. Y sin embargo, estamos hablando que la demanda que va a haber real de acero, de electricidad, de transporte, se calcula para el año 2050 aproximadamente, crecerá en un 100%, o sea, otro tanto de lo que actualmente se demanda. En este sentido, se habla de grandes problemáticas. Una de ellas que es qué pasa con la demanda de alimentos. Se prevé que lo que ahorita se produce de alimentos alcanzará como para el 20% de la demanda que haya, y se apuesta a que la tecnología permitirá que el otro 80% se pueda producir también. Después el agua, pues también, nada más el 10% es utilizada para consumo directo humano, lo demás para agricultura, para la producción de bienes y servicios, y pues va a haber una gran problemática de conseguir ese tipo de recurso, y una presión fuerte sobre todo por los países en desarrollo. El aumento poblacional que viene a hablar, bueno, tenemos transformaciones demográficas. Aquí va a haber varios fenómenos. Un aumento poblacional que vamos teniendo en algunos países, sobre todo en desarrollo. Eso que se veía como una desventaja enorme, resulta que ahora varios autores lo tratan como el dividendo demográfico. Es decir, aquellos países que logren, con un crecimiento demográfico importante, controlado, y sobre todo con educación, van a tener un potencial en términos económicos mucho más fuerte que los otros países que no van a tener crecimiento. Ahorita varios de los países desarrollados no se prevé un crecimiento importante en los próximos años en cuanto a cuestión demográfica, pero esto va a provocar también una serie de movimientos migratorios importantes, lo cual va a ejercer presión en la demanda de ciertos recursos, ciertos bienes, y por supuesto va a generar una situación transculturada de la visión de la realidad y el bienestar en cada uno de los países, porque al tener esa mezcla cultural va a tener un impacto en lo que nosotros podemos pensar que es un satisfactor o un concepto de calidad de vida. La siguiente tendencia tiene que ver con los recursos naturales, expansión de las ciudades. Ya hacia el 2030 se calcula que América Latina, el 90% de su población estará en ciudades.
y los otros países, básicamente, o a nivel mundial, se calcula alrededor del 80%. ¿Qué va a generar eso? Pues muchísima presión en términos de servicios, de densidad demográfica, de calidad de vida. Aunque las familias van a irse reduciendo en el número de personas, se espera que con la educación y demás permita tener un ingreso que les permita demandar también mucho más bienes, servicios y demás. Obviamente, lo que es la planeación urbana, todo lo que es el manejo de los recursos en la ciudad va a ser fundamental en este asunto. El cambio climático creo que ya se mencionó bastante en las conferencias anteriores, todo el mundo lo conocemos, ha sido sumamente publicitado. Obviamente las emisiones de CO2, el problema de la acidificación de los océanos, la baja en los caudales de los ríos, la elevación de temperatura, etcétera, van a ser elementos fundamentales ahí. Sabemos que algunos tienen que ver con acciones del ser humano, otros son propias de un proceso de calentamiento que periódicamente tiene la Tierra, pero será algo que sí nos afectará la migración, y bueno, tendremos que considerarlo. Y la última tendencia que plantea, tiene que ver con la gobernabilidad. Ahí me parece que es muy importante porque no solo va a tener que haber, debido a que va a haber una conciencia de los derechos y hacerlos valer como tal, sino además es importante por las relaciones que se va a dar tanto entre los gobiernos y los gobernados y entre los grupos de poder. Llamémosle grupos de poder el hecho de que cada vez más la educación entre los hombres y las mujeres es igual o se va equilibrando. ¿Qué va a pasar? Pues que las mujeres van a tener acceso a puestos de poder y decisión cada vez mayores, va a haber una apertura en términos de preferencias, de intereses, de gustos, no solo porque culturalmente vamos a ser impactados, sino además porque va siendo reconocido como parte de esa pluralidad social. También va a haber un mayor acceso al Internet, a las redes sociales, a conocer otro tipo de formas de vida y lógicamente serán modelos que nos impacten. Bueno, ya como conclusión, yo diría que la pertinencia de la investigación universitaria para el siglo XXI tiene que ir de acuerdo a lo que va a ir evolucionando nuestra sociedad, no solo nuestro país, sino lo que requerimos como seres humanos del siglo XXI y que lógicamente irá cambiando radicalmente en estos próximos años. Ya el trabajo de investigación no es un trabajo aislado, individual. Hablar de investigación y diseño es hablar de investigación colectiva, transdisciplinaria, donde el diseño forma parte y una parte importante, pero no la única ni tan diferente de los demás. Mientras no podamos entender a los demás, difícilmente podremos tener esa visión integral y sentiremos que estamos dando respuestas que a veces no nos comprenden, como a veces se ha planteado aquí, ¿no? La investigación universitaria se irá dibujando como una investigación en donde las fronteras de las disciplinas sean cada vez más tenues, pero mayor relevancia en las diferentes ópticas con sistemas de comunicación efectiva que permitan, como ya comentamos anteriormente, una eficiencia en el trabajo y la resolución de problemas inmediatos. Gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna inquietud, un comentario, alguna pregunta para el doctor. Ok, Miguel. Por favor, Martín. Ahí va el micrófono, Miguel. Gracias. Pues primero quisiera felicitarlo por la presentación. Me parece muy interesante y muy fluida la aportación que nos da con respecto a esta visión de la investigación en diseño, y desde mi punto de vista quisiera hacerle algunas una pregunta que para mí es muy pertinente. Es desde el punto de vista de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ¿cuál
¿cuál sería el panorama en torno al reconocimiento, ¿no?, al menos nacional, de la investigación en diseño? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias. Mira, mucho se ha platicado sobre ese asunto, sobre todo porque si nosotros hacemos un análisis de, por ejemplo, cuántos de nuestros investigadores en la división son parte del Sistema Nacional de Investigadores o el Sistema de Creadores, y que era una preocupación que manifestaba, por ejemplo, Óscar Salinas ahora en la mañana, en realidad vemos que comparativamente con otros grupos disciplinarios, nosotros ahí en Azcapotzalco ya tenemos a la gente de sociales y a la gente de ciencias básicas e ingeniería, pues vemos que no tenemos prácticamente quién. La pregunta inmediata es decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Qué pasa? ¿Los profesores no quieren? ¿Es que no tenemos interés en participar en esos organismos o en ese tipo de reconocimiento? Que de plano no tenemos la capacidad, no somos investigadores científicos. ¿Qué es lo que pasa, no? De alguna manera el director actual, él manifestaba en algún momento su preocupación porque CONACYT no tuviera un reconocimiento oficial a áreas de diseño. Y yo sí creo que independientemente de que tendríamos que estar midiendo la calidad de la investigación que hacemos, sí tenemos que plantear, para tener una evaluación que fuera efectiva en este tipo de organismos, una serie de indicadores y criterios muy claros que permitan decir, sí, esto en diseño es investigación de calidad. Pero sí es cierto también que generalmente las formas de validar la investigación en términos generales, aunque haya una reflexión, aunque haya una aportación al conocimiento, no son las mismas que otras disciplinas. En eso nos ha faltado pues bueno, buscar que estos organismos realmente reconozcan lo que de alguna manera podríamos nosotros hacer valer del trabajo de la investigación. Entonces, sí, no tenemos reconocimiento en el sistema. Normalmente quienes están en el sistema, en el caso de la UAM, entran por el área de humanidades, algunos en tecnología, pues que está con otro tipo de criterios, que además quienes evalúan están con otro tipo de formación, con otra lógica, y consideran que el deber ser de la producción debe ser en X sentido. Entonces, qué bueno que hay quienes han podido acceder de esa manera, pero hay un alto porcentaje que pues no se ve reflejado en ninguno de esos esquemas. Yo creo que en el Sistema Nacional de Creadores, en el caso de los artistas, también tenemos muy pocos artistas, pero yo creo que han tenido muy buen impacto. Entonces sí, tenemos ahorita, según entiendo, 4 miembros en el Sistema Nacional de Creadores, y que me parece que también hay que reconocer, porque querrámoslo o no, esa visión de lo que es la investigación artística hoy por hoy sí ha podido entrar más fácilmente a esta visión transdisciplinaria, más que las profesiones o las disciplinas de las otras carreras de diseño, ¿no? Nos podría ayudar mucho. Ok, tenemos un espacio para una última pregunta. ¿Alguien más? Les agradezco. Bueno, sin más, le damos un aplauso por favor al doctor Luis Soto, y a nombre del doctor Valeri y Marco. Invitamos por favor a la maestra Georgina Ramírez Sandoval, al doctor Fernando Minaya y al maestro Miguel, por favor. Ya está ahí. Usted no.
estamos llevando a cabo en el grupo de investigación ahí en la UAM Azcapotzalco, y que está relacionado con el título, o es una parte de la investigación que es algo más amplia, pero tiene que ver fundamentalmente con esta idea de los temas emergentes para la investigación en el diseño arquitectónico, y que surge a partir de cómo vamos en principio construyendo esa idea de la investigación ya en nuestros términos contemporáneos referido hacia el diseño. No cambia. Es el otro, es este. Bien, partimos de este supuesto muy importante y que es la base que mueve en gran medida a lo que se desarrolla en el grupo de investigación, y que tiene que ver con esta asociación que pretendemos o inclusive observamos en el ámbito del diseño en cuanto a ciertos procesos que tienen que ver con lo conceptual y las prácticas del diseño, que hay una asociación que en algún momento se separó, que hay dificultades inclusive en su integración en diversas formas, y que en el ámbito arquitectónico es bastante notable de esa situación. Y por tanto, pues el trabajo encaminado en ese sentido, empezamos a desarrollar primero una perspectiva histórica en cuanto a la idea del tema emergente, cómo el tema emergente de alguna manera es significativo y determina ciertos comportamientos de cómo la investigación se va a dar en el diseño. En este caso, a partir de esta relación de cómo se va generando en arquitectura primero, antes de que pudiésemos identificar esta idea del diseño arquitectónico, la arquitectura por sí misma en algún momento desarrolla una serie de situaciones de un marco conceptual que se va generando, que de alguna manera también es trabajo de la parte del diseño en general, también contribuir a esa construcción que de alguna manera la arquitectura en términos de investigación ha conformado y ha establecido un campo, si tal vez no bien consolidado, también por la fragmentación del propio conocimiento, sí en aras de entender y comprender mucho mejor los temas que tienen que ver con arquitectura, asociados directamente con las prácticas que tienen relacionadas con la sociedad, ¿sí? Esta perspectiva histórica se construye a partir del movimiento moderno, de la época moderna. Si bien hacia antes solo existían tratadistas de la arquitectura que referían o en general construían una teoría de la arquitectura para explicarla, entendiendo su presente, muy poco de su pasado y en una perspectiva de futuro, que era lo que más le importaba. En el siglo XX, Siegfried Giedion lanza este libro, no es él solo, sino los historiadores del arte de la época, Pevsner, propio Giedion, Kaufman, generan la historia de la arquitectura con un único fin: fundamentar las bases del movimiento moderno. Esta idea surge a partir de la consolidación del espacio, ¿sí?, y el tiempo en la arquitectura, y es como vamos a empezar a reconocer de alguna manera, de mejor manera, la idea de los estilos en arquitectura, pero que responden en general a situaciones de la propia historia, y cómo ciertos temas de diseño, exclusivamente en este caso traducidos a arquitectura, van conformando, ¿sí?, las diferentes épocas que reconocemos a través de la historia de la arquitectura. Pero el objetivo era consolidar esta idea de la arquitectura moderna, y finalmente todo ese gran aparato que por un lado es ideológico, pero también en formas muy concretas de cómo se va a llevar a cabo la arquitectura. Esta situación Giedion la define a partir de los eventos transitorios que empiezan a abarcar distintas formas de pensar y organización de la sociedad, y cómo las va traduciendo en formas específicas de expresión arquitectónica. Esas expresiones están en función a las necesidades con base a un tiempo y un espacio muy específico. Finalmente, esta situación, y a través de medir o reconocer los eventos, va a suceder una situación inevitable que se tiene que contar para establecer la base de algo, ¿sí? En su caso, posteriormente, ya prácticamente en tiempos posmodernos, esta construcción histórica de la arquitectura, que había sido esencialmente historiográfica y que
el autor anterior lo había iniciado, toda esa tradición que todavía hasta nuestros tiempos sigue vigente de alguna manera, aunque con ciertas inestabilidades por cómo se ha contado e interpretado la arquitectura a partir de ciertos hechos y en gran medida cómo es que la vamos a fundamentar. En esa situación cambia un poco el paradigma, ya no es el fenómeno arquitectónico, sino también el urbano, ¿sí? Y que el urbano contiene esta situación y estos procesos que tienen que ver con la arquitectura, ya entendiéndose como objetos que están dentro de un proceso urbano, ¿sí? Geoffrey Broadbent establece esta situación de los fenómenos de conceptos emergentes a partir del espacio urbano y empieza a contar una historia a partir de la estructura urbana y cómo está respondiendo a ciertas expresiones, ¿sí? Formales directamente, unido, ¿sí? Con lo que tiene que ver hacia la sociedad y lo que necesita también ella expresar. En esta idea ya situaciones culturales muy específicas que van dando y construyendo esta idea de la arquitectura. Pero ya no es la arquitectura sola, ya hay un fenómeno muy importante que ocurre, que ya se entiende a partir de ahí, o por lo menos se empieza a configurar esta idea del diseño arquitectónico. Ya estamos metiendo o empaquetando la arquitectura dentro de este gran mundo disciplinar que nos tiene aquí discutiendo y hablando sobre él, que es el diseño. Eso va a ser un cambio del paradigma que se había generado en la modernidad y de esas historias que finalmente también van a cambiar y transformarse en torno a ello. Alberto Saldarriaga, otro autor colombiano en este caso, empieza a definir ciertos fenómenos, o en este caso temas emergentes en el diseño ya arquitectónico, como si bien es como posturas ante el objeto, pero también su relación con otros actores que son fundamentales para generar esta idea del diseño arquitectónico. La primera idea es la función y técnica, que es algo mucho más tradicional en la arquitectura, la historia y proyecto que se genera finalmente en el periodo moderno, y algo muy importante que va a ser la cultura y comunidad, un reconocimiento de la sociedad que es importante, pero no solo es importante, es la que determina estos procesos del diseño arquitectónico, el simulacro y la diferencia, y digamos con esta parte se cierra esta conformación prácticamente del siglo XX de lo que es esta perspectiva histórica del tema emergente, que va a ser fundamental para empezar a definir esta perspectiva. Ya entrados en el siglo XXI, Montaner empieza a establecer esta definición ya no de la arquitectura por sí misma, sino el diseño arquitectónico como fundamento, y empieza a someter esencialmente un tema que es bastante relevante, la participación, ¿sí? El diseño arquitectónico dirigido y encaminado hacia una sociedad que también es parte y que también genera ese conocimiento y que finalmente puede ser incluido, debe ser incluido en los procesos de diseño, más en los arquitectónicos por esta situación de que el tiempo y espacio a nivel histórico correspondería a ciertas características, pero también es un tiempo y espacio que la sociedad ocupa, ¿sí? Con determinadas formas y que responde con estos temas finalmente, desde el seno de la sociedad o inclusive de las prácticas que se pueden generar de la propia profesión, ¿no? En este caso de la arquitectura o del diseño gráfico, ¿sí? Entonces esas finalmente son intenciones y posiciones que se relacionan con ello, las interpretaciones mismas y posturas ante el objeto de diseño, ¿sí? Lo reconocemos ya, tratamos de aislarlo, se pretende eso, hay una crítica radical total que inclusive empieza a no reconocer el propio diseño, ¿no? Empieza a tener como sus alternativas o un paralelismo al diseño y empieza a trabajar con esa situación. Ahí es donde el diseño participativo empieza a tener esta situación de gran empuje, ¿no? Digamos, es la antítesis de alguna manera de lo que se ha generado en la modernidad esencialmente, ¿sí? Y bueno, la comprensión de las formas es a partir de ciertos valores en los que les encontramos significado, es decir, el espacio ya tiene totalmente una definición y una particularidad que nace y se crea a partir de la cultura, y la cultura es lo que lo va definiendo. ¿Qué cultura? La que conforman las diferentes sociedades y grupos que la promueven de ciertas maneras, ¿sí? Y las traducimos en muchos sentidos, ¿no? En algunos casos son demasiado utilitarias
podemos entender situaciones sustentables, lo estético que es dominante, ¿sí? Pero al final tiene un significado también expresivo, ¿no? Los poéticos, los sociales y los culturales, que son los que empiezan a tener mucho mayor relevancia para nuestro tiempo. ¿Cómo es que nosotros podemos abordar la idea del tema emergente? ¿Sí? No todo tiene, o por lo menos en esta mirada como lo denominamos, no tiene una definición muy precisa de por dónde le podemos entrar a esta situación. Pues existen desde los métodos, ¿sí? Como tal, formas mucho más construidas de algunas otras áreas del conocimiento, metodologías que se van generando a partir de la práctica o inclusive estudiando y analizando los problemas, ¿sí? Unas que son bastante dominantes en algunos casos, que serían las formas de pensamiento, traducido a lo ideológico dominante, lo popular, ¿sí? La cultura que está ahí intentando generar ciertas posiciones, ¿sí? La realidad, que es inevitable, los problemas reales que tiene la sociedad y la falta de estos espacios, ¿no? Y que el tiempo no ha podido finalmente resolverlos de ninguna manera. Y otra que tiene que ver con las necesidades, que no es igual a la realidad. La necesidad tendría que estar relacionada con lo que las personas, la gente, la comunidad desea, ¿sí? Y muchas veces está en términos intangibles de ciertos valores que la propia comunidad va generando a través del tiempo, inclusive sea un sitio que tenga un valor histórico fundamental para ellos o inclusive que no lo tenga, ¿no? Siempre hay una apropiación del lugar y cómo se va generando ello, ¿sí? Entonces, por tanto, a partir de ello podemos diferenciar entre problemas de diseño, estas miradas se pueden focalizar al objeto exclusivamente o desde una postura de los problemas de investigación para el diseño, ¿sí? Cómo nosotros ideamos estas, si en algún momento en la historiografía planteó la posibilidad de fundamentar el movimiento moderno a partir de la historia y conformarla, ese tiempo y ese espacio estaba direccionado y conformado para legitimizar algo, pues por tanto el diseño y los problemas tienen que estar encaminados a el reconocimiento del mismo, ¿no? En ese sentido, la reflexión, la crítica, la valoración, el reconocimiento y construcción de nuevos conocimientos estarían en esta sintonía de los problemas de investigación, digamos, problematizar, ¿sí? El trabajo del diseño es algo muy importante y hay que saber de alguna manera hacerlo, porque entonces, si no, podemos empezar a confundir tanto el objeto como lo que está arriba del objeto, ¿no? Lo que inclusive produce al propio objeto o lo deriva, ¿no? Que puede ser, en la mayoría de los casos es muy complejo esta situación. Tenemos esta parte de los propósitos de los temas emergentes en diseño que van también con múltiples miradas, si podríamos llamarlo así, ¿sí? Las que están centradas en las cualidades del diseñador, ¿sí? Sea cual sea su función o su especialidad, las cualidades del diseño, ¿sí? Las técnicas materiales, fundamentalmente cómo es que se produce este objeto y cómo es que resulta en algo que lo material y cómo fue llevado a cabo, ¿sí? El proceso material nos va a definir algo, ¿sí? Expresa siempre algo, tiene que ver mucho con la tecnología en este caso. Las actitudes y comportamientos ante el diseño, ¿sí? Cómo reaccionamos ante él, ¿no? El diseño participativo es una reacción, ¿no? Tiene una actitud y un comportamiento ante una esfera que se ha generado esencialmente o que se generó durante el siglo XX, ¿sí? La parte de teoría, historia y crítica que siempre sigue y que es fundamental en la idea de que se construye la historia no para explicarnos el pasado, sino para entender en la posición en la que estamos e inclusive fundamentar en lo que nosotros estamos tratando de explicar o comprender como fenómeno contemporáneo del diseño, en aras de, pues, sin un futuro a largo plazo, sí un inmediato que intenta vislumbrar algo, ¿sí? Y obviamente la práctica, el diseño tiene que ver y está muy relacionado con la práctica, en el sentido estricto que muchas veces hemos llegado al punto de que los anteriores propósitos muchas veces no son reconocidos dentro de la práctica. Finalmente hay una necesidad, ¿sí? Que la realidad se establece a través de la realidad y la práctica lo soluciona de manera inmediata con los elementos que tienen que ver con los problemas de los objetos finalmente, ¿sí? O solucionados a través de los objetos. Y bueno, temas emergentes de diseño arquitectónico en la actualidad tendríamos que ver con ese pragmatismo, la idea de la fusión de la teoría y la práctica, que es algo fundamental y es uno de los temas que también subrayamos y vamos a continuar con ellos
en esta misma presentación, la participación, ¿sí?, que empieza a tener ese juego. El espacio público se vuelve algo fundamental en esta idea de las expresiones sociales y políticas que se generan en él y cómo se recupera el mismo, las políticas públicas que inciden en el hábitat, ¿no?, las acciones de un Estado que todavía hoy quiere ser siempre benefactor, ¿no?, de alguna manera, es un buen fruto, ¿no?, y el diseño lo utiliza, más que el diseño, la política pública, y en su caso también los procesos económicos. La condición política finalmente es alguien que va a empezar a definir inclusive un tipo de diseño a partir de cómo lo condiciona y le da una vigencia, ¿sí? La recuperación de la ciudad, mejoramiento, reciclamiento, reutilización como temas fundamentales, límite a la ciudad extensiva y densificación de la ciudad, otro tema que está bastante y que ahora tiene ciertas normas que quieren regular esta situación, la globalización y el localismo, entendido como esta estructura ideológica mucho más importante, económica fundamentalmente, y que también existen muchos rasgos y valores que empiezan a jugar en necesidades de la tradición, pero la tradición también en términos de lo global, cómo empieza a trabajar esta situación, pero hay realidades que solo competen a lo local, ¿sí? La ciudad para el turismo cultural y temático, que tiene bastante auge, el diseño a través del contexto social, la nueva relación política-Estado y arquitectura. Esa es algo que tiene que ver con el punto de lo benefactor, pero al final también cómo incide ese Estado en generar una arquitectura, un diseño arquitectónico en específico que finalmente se vuelve una expresión del mismo, ¿sí? Los espacios con uso o función desarrollados en este sentido para las multifunciones, ¿sí?, que empiezan a tener también un gran auge principalmente en la idea del consumo, pero también en ciertas partes de lo local, de la comunidad, intentan resolver a través de un espacio una serie de necesidades que tal vez no tendrán nada que ver con el consumo, pero sí en su modo de vida y cómo actúan en el espacio, ¿no? Bien. Desde una… ¿Sí se escucha esto? ¿No, verdad? Ya. Desde esta triple mirada, pues, de entender la problemática del diseño, la práctica del mismo, del ejercicio de diseño arquitectónico y el compromiso docente, surge esta visión que trata el grupo de hacer este enroque en tripartita, ¿no? Para eso tenemos aquí un breve esquema que nos muestra la complejidad que es para el ámbito académico entender la relación que se tiene de la investigación con el diseño, ¿no? Ya se ha comentado en exposiciones anteriores el campo que ocupa el diseño como una disciplina, pero también que aspira a una ciencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el diseño en general para la UAM Azcapotzalco es una ciencia, pero para el resto del mundo no, ¿verdad? Esto es un tema muy, muy polémico porque la realidad implica de que desde esta creación de la cuarta área del conocimiento se ha estado estableciendo un punto de partida que trata de relacionar esta serie de diferentes disciplinas que alimentan al diseño, ¿no? Podemos ver en el diseño arquitectónico que en el territorio nacional al menos está ubicado dentro de diferentes campos, ya sean las humanidades, el mismo CONACYT lo tiene en las ciencias ciencias sociales del comportamiento, en las humanidades, está en las artes, es decir, en fin, al menos en el campo del diseño arquitectónico, no existe un estatus plenamente definido y por eso esto nos lleva a una ambigüedad que dificulta, pues, reconocer el campo de la investigación en el diseño y particularmente en el diseño arquitectónico, ¿no? Esta relación, pues, obviamente también es contribuida de manera injusta este olvido por parte del gremio, ¿no? Del gremio de los mismos arquitectos, porque se atiende una de las características principales, que es atender el producto o el objeto, y hasta ahí en la mayoría de los casos se queda esta formación o este conocimiento o esta aportación, ¿verdad? Otro punto adyacente es que los criterios de análisis pues surgen a partir de las otras disciplinas, ¿verdad? Eso también son cosas de las que limita. Parte de los reconocimientos de la complejidad de entender este choque entre la investigación arquitectónica o la investigación en diseño arquitectónico está centrado en la naturaleza en sí de la ciencia, ¿no? O de la investigación en la ciencia.
¿Por qué? Porque por un lado la investigación en la ciencia aspira a ser sistemática, controlada, ordenada. El diseño no lo es. Como acto creativo tiene un comportamiento distinto, y esto, al menos desde el punto de vista de nosotros, es una contradicción en la cual tratamos, digamos, de hacer este enroque, pero entendemos que ahí existe prácticamente una ruptura o una contradicción entre estos dos mundos, ¿no? Que obviamente la idea es empezar a entender y elucidar cuáles serían los caminos viables para aproximarnos a una investigación en arquitectura reconocida y que sea plenamente, pues digamos, trabajada usando procedimientos y, como ya se ha mencionado, métodos y técnicas de otras ciencias para que se pueda entender o para que se pueda reconocer de manera externa, ¿no? Este autor menciona que existe, me gusta mucho utilizar este autor porque nos habla de los 3 diferentes enfoques de la investigación sobre el diseño en general. A la que más se le hace énfasis es a la primera, la investigación para el diseño, porque el producto final es precisamente un objeto de diseño. Lamentablemente es el enfoque más común para el diseño, y bueno, lo desafortunado es que es menor la aceptación en el ámbito, digamos, nacional, ¿verdad? Bueno, la investigación sobre diseño se hace desde otras disciplinas hacia la mirada de lo que es el diseño. Es un enfoque muy interesante, pero también cada campo de investigación nutre desde sus necesidades particulares y no precisamente en el diseño, ¿no? El tercer punto es a través del diseño, y es una especie de combinación muy interesante en donde sí se busca una generación del conocimiento, pero está centrado en una intervención o se centra en el papel del producto y del proceso de diseño, que me parece que es un tema interesante que habría que explorar, ¿verdad? Aquí hay una reflexión muy interesante que es en torno al proceso que llevamos de investigación en arquitectura, al menos, en donde algo que es interesante como profesores y que debemos de alimentar a nuestros jóvenes alumnos es el entrar al proceso de reflexión de la misma investigación, porque si no estaríamos coartando este proceso en el cual podemos hacerlo de manera sistemática, pero me parece que el objetivo no es únicamente que resuelvan un proyecto o un problema de diseño, sino que también se les invite a los jóvenes a contrastarlo con la realidad y que se planteen siempre constantemente preguntas a resolver, ¿verdad? Bueno, aquí dejo la intervención a mi compañero. Perdón, yo vine a decirles buenas tardes. Rapidísimo, solamente a manera de imágenes, dado que nuestro grupo lo que pretende es establecer una relación entre teoría y práctica, decirles que el año que entra se celebra la conferencia de Hábitat 3, que plantea el tema de la vivienda como un gran problema social, y entonces la pregunta es si lo que nos están ofreciendo es un discurso político o un discurso de políticas públicas, y quizás a lo mejor la utopía de un o algunos arquitectos. El tema de la vivienda, tal parece que hoy día no es un problema de arquitectos, sino todo lo contrario, ¿no? También habría que preguntarse si estamos frente a un tema emergente cuando en realidad se trata de un problema de pobreza, en donde el 70% de las viviendas en esta Latinoamérica nuestra lo han resuelto los habitantes al margen de cualquier apoyo oficial o diseñadores habitacionales urbanos. Luego entonces tendríamos que reconocer que por lo menos intervienen 3 actores con intereses distintos, y la pregunta es si alguien necesita un diseñador de objetos arquitectónicos. En esta perspectiva, recordar a García Olvera cuando nos plantea que de lo que se trata es de transformar, el trabajo de un diseñador es transformar ese sistema que respondan a las necesidades de la población. Decir que efectivamente hay mucha gente trabajando el tema de vivienda, pero pocos lo hacen desde la reflexión del diseño. Este es un evento que acaba de pasar y donde hay algunos elementos interesantes en su participación. Las políticas públicas, algunas están destinadas a generar instrumentos para que la gente participe, y que hay toda una elaboración conceptual respecto a la producción social del hábitat. Ya Mariana mencionó algunas cosas. El tema es cuál es la participación de los asesores técnicos, que no necesariamente son solo arquitectos,
y el tema finalmente es que solo participamos en algunos momentos de esos procesos de producción social de vivienda, autores que están reflexionando sobre la participación de las comunidades en la lógica de la construcción de identidades, cómo los alumnos de la UAM Azcapotzalco pueden estar participando en este tipo de ejercicios, pero se enfrentan a una realidad en donde declaraciones de ellos estamos habilitados para responder a nuevos espacios, no a responder a los espacios ya construidos. Algunos de los participantes del taller que tuvimos la semana pasada, justo en el ejercicio de este otro tipo de realidades en el marco de la producción social de vivienda y queriendo reflexionar sobre su propia práctica a partir de un conocimiento acumulado. Parte de los trabajos los dirigió María Nenet, que nos ha estado acompañando en estos días, y finalmente decirles que los compañeros también de servicio social participan en estas prácticas de vinculación, en tanto el grupo nuestro lo que pretende es vincular docencia, investigación y vinculación. Muchísimas gracias por su atención a mi carrera loca. Bueno, damos las gracias a la maestra Georgina Ramírez Sandoval, al doctor Fernando Minaya y al maestro Miguel. Desafortunadamente estamos en tiempo. Yo invitaría, si ustedes nos permiten, de nuevo al doctor Luis Otto Waltz, al maestro Alejandro Ramírez y al maestro Daniel Casarrubias a que pasen, por favor.